Habíase una vez un niño llamado Álvaro que tenía un problema. Lo que le pasaba es que era autista. Un día, cuando cumplió 3 años, su madre le llevó al colegio para que aprendiera a leer, a escribir y a relacionarse con más personas. Allí tuvo muchos amigos que no le entendían, pero sí comprendían sus sentimientos. A Álvaro le encantaba ver películas. Cuando llegaba del colegio se pasaba horas viéndolas en la tele. Las veía una y otra vez. Le gustaba imitar a los personajes e imaginar que corrían las mismas aventuras que ellos. Le encantaban películas como Bambi, Pinocho, Peter Pan y muchas más. A los 12 años, alguien, no sabía quién, le regaló un libro. En la portada ponía Diario de Álvaro. Era un libro muy raro. Cuando lo abrió, no vio letras. Era todo blanco. Miró a su madre para que le explicara y ella le dijo que era para escribir las cosas que le pasaban, o sus sueños, o lo que él quisiera. Pasaron muchos días, lo miraba, pero no sabía cómo empezar, hasta que un día decidió poner Querido diario y empezar sus aventuras. Como nunca le pasaba nada raro, pensó ir a vivir las historias de sus personajes favoritos y poder escribirlas en ese libro que no tenía palabras ni dibujos y que era muy raro. Así que salió a la calle, aunque le daba miedo salir solo porque no le gustaban los desconocidos. Pensó ir a las montañas y andando, llegó al bosque. Algo que no sabía qué era le decía que había algo o alguien en peligro. Siguió andando y empezó a oler a humo y vio que unos animalitos estaban en peligro en mitad del fuego. Entonces recordó la película de Bambi y aunque estaba asustado quiso hacer como el padre de Bambi. Así que fue sacando los animales uno a uno hasta que todos estuvieron salvados. Todos los animales le agradecieron su valentía y le dijeron por dónde seguir. Siguió caminando y empezó a ponerse nervioso. Le pasaba algunas veces y entonces salía corriendo y daba patadas a las cosas. Empezó a sentir hambre y un poco de sed y mucho miedo. No sabía por qué, le daba miedo todo lo que no conocía. Entonces a lo lejos vio una casa que tenía un color muy raro y aunque estaba muy asustado, empujó la puerta, pero su mano se quedó pegada. Se quedó un rato parado intentando despegar su mano de la puerta hasta que al fin lo consiguió. Comprendió que estaba en una casa de caramelo. De repente escuchó una risa feísima que cada vez se acercaba más. Era la casa de la bruja del cuento de Hansel y Gretel. Por eso su mano estaba pegajosa. Claro, la puerta era de chocolate. De pronto una mano muy fea se le puso en el hombro, le empujó y le metió en una jaula. Era la bruja. Álvaro se fue al último rincón. Estaba muy confundido y gritaba palabras a la bruja, pero ésta se reía y no le entendía. Eso le pasaba muchas veces en el colegio. Decía palabras a los niños para hacerse entender, pero no le comprendían. Entonces cerraba los ojos y gritaba una y otra vez lo que quería decir, pero no tenía palabras suficientes. Sus amigos pensaban que estaba enfadado, pero no era así. Solo quería que le entendieran. La bruja le puso algo de comer y un poco de agua mientras cantaba. Come, come y ponte gordito, que ya hace 2 años que esos estúpidos niños se me escaparon y desde entonces no como carne fresca. Solo como hierbas y a mí me gusta la carne bien fresquita, que está muy rica. ¡No!, dijo Álvaro. Bueno, me voy al campo a recoger plantas para hacer un puchero contigo. Y la bruja se fue riendo. Mientras Álvaro se quedó dormido y al rato le despertó un ruido. Era la bruja que estaba haciendo fuego con unos troncos debajo de una gran olla. Entonces, la bruja decidió ir a por él. Al abrir la jaula e ir a cogerlo, Álvaro pasó bajo su brazo y consiguió escapar. Y siguió caminando. Y se encontró a un niño muy pequeñito que le miraba detrás de un árbol.
Su piel era morena y llevaba una cresta en el pelo, pero no sabía por qué. No le daba miedo. Era como si lo hubiese visto alguna vez antes. Pero a veces le costaba mucho recordar las cosas. El pequeño le miraba con los ojos muy abiertos y Álvaro imitaba sus gestos. Si el pequeño se agachaba, él también lo hacía. Le gustaba hacer eso y a sus amigos del cole les divertía. Hasta que el pequeño le sonrió y le dijo: Hola, soy Kirikou. ¿Y tú? Hola, soy Álvaro. ¿Quieres acompañarme a luchar contra la bruja Caraba? Álvaro empezó a hablar de sus cosas, como hacía siempre en las conversaciones que no entendía. Vi la casa de Hansel y Gretel, salvé animales y Kirikou se fue. Álvaro, al ver que se iba, le siguió. Prefería seguir acompañado y empezaba a pensar que ya era hora de volver con mamá. Aquí las cosas estaban muy desordenadas y eso le asustaba, así que fue detrás. Kirikou le propuso un plan para ir a visitar a su abuelo, que era sabio. Para ir a casa del abuelo había que pasar por la casa de la bruja y eso era peligroso, así que le propuso disfrazarse de águila y pasar junto a la bruja disfrazados. ¿Y eso hicieron? Consiguieron llegar a casa del abuelo tras escalar la montaña. ¿Por qué Caraba es mala?, le preguntaron los niños al abuelo. Tiene un pincho envenenado en la espalda y eso hace que sea mala. ¿Y cómo hacemos para vencerla? Subid a un árbol y cuando Caraba se agache, saltáis sobre ella y se lo sacáis. Y caminaron, pero Kirikou no se acordaba del plan. Por suerte, Álvaro estaba imitando las palabras del abuelo de Kirikou. Y entonces se subieron a un árbol, se lanzaron a la espalda de la bruja y le quitaron el pincho. Y en ese momento, como nunca había caminado por ahí y no conocía esos lugares, estaba muy confuso y decidió que era el momento de volver a casa. Echaba de menos a su madre, a sus amigos, a Mari Carmen, su profesora de lengua, y también a su seño, la que siempre se ocupaba de él y le enseñaba palabras nuevas con las que entenderse cada vez mejor con sus amigos. Su seño a veces lo llevaba a otra clase que no era la de siempre, porque no quería hacer los deberes, pero también le daba premios, como ir a jugar con el ordenador. Otras veces le daba varios trozos de madera y le pedía que los pusiera encima de un dibujo. Eso le costaba mucho, pero le divertían los colores. Con sus amigos también jugaba. Los niños entendían que él no sabía jugar a juegos complicados porque, aunque los entendía, no conseguía ordenar las cosas. Lo que más les molestaba de ellos es que se movían constantemente y a veces no ocupaban el mismo pupitre siempre, y eso lo confundía. Entonces ellos le decían que no pasaba nada por cambiarse, pero a él le gustaba que todos estuvieran siempre en el mismo sitio. Y su madre le quería más que nadie en el mundo, y además, pidiera lo que pidiera, ella siempre estaba dispuesto a hacerlo. Todo menos lo imposible. Casi se le olvidaba que no había dicho nada de su hermana. Se llevaban muy mal, pero él sabía que le quería más que a nada en el mundo, aunque no le gustaba que jugara con sus cosas y que se las rompiera. ¡Oh! El tiempo vuela. Ya son las 11:30 y debería estar en casa. Así que dejó de escribir en su diario y se fue a cenar. Ah, también se me ha olvidado. Mi madre hace unas comidas riquísimas. Se levantó de su mesa de estudio y se fue a cenar. Su madre le dio un beso y le dijo: «Te quiero mucho, Álvaro. Si tienes alguna vez un problema, me avisas».